Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Este mes vamos a darle una mirada al emprendimiento tecnológico como opción de trabajo. Mi invitada es Lorena Alvariño, fundadora y CEO de Imacom, empresa especializada en el diseño y gestión de proyectos digitales y multimedia, que trabaja con las principales empresas del país. Comunicadora de la Universidad de Lima, Lorena es experta certificada en e-commerce, e-learning e inbound marketing. Es docente y expositora sobre estos temas, así como de marketing digital y la gestión estratégica de redes sociales. Bienvenida al podcast, Lorena. Siempre es un gusto conversar contigo. Hola, Pati. Encantada de estar contigo hoy día. Feliz de tenerte por acá también. Sabes, Lorena, estaba sacando la cuenta y nos conocemos así casi 20 años, cuando hicimos una presentación multimedia para OIT Perú, no sé si te acuerdas. Sí, claro, era en la época en que prácticamente todas estas cosas eran como ciencia ficción, pues yo estaba un poco pensando en el tiempo que venimos haciendo eso y tengo clientes que después de 10 años que yo le hablaba del tema digital se animaron a emprender proyectos digitales. Sí, fue lindo el proyecto. Lorena, uno de los constantes y algo que siempre rescato de ti es cómo logras fusionar tu faceta de comunicadora con la tecnología. ¿Por qué no nos cuentas cómo así decides fundar una empresa de proyectos digitales en su momento? Y me imagino que habrás tenido algunas sorpresas al inicio. Sí, mira, yo siempre, no se llamaba emprendimiento ni se llamaba emprendedora, que el término me encanta, pero yo creo que siempre tuve desde muy chica esta semilla de querer hacer empresa. Y por eso me decido por cuando salgo del colegio estudiar administración de empresas, pero lamentablemente por el tema de los cursos de matemáticas en los cuales, además, el primer descubrimiento es que no sabía yo que tenía problemas en esas áreas, pero en la universidad los tuve. Y entonces estuve en un momento en que a lo mejor ya no iba a poder continuar, ¿no? Entonces dije, no. Yo de todas maneras quiero ser universitaria y en ese momento, por un azar del destino, una amiga que estaba en las mismas disyuntivas que yo me dice, hoy hay una carrera nueva que se llama comunicaciones y que no tiene matemáticas. Entonces, simplemente por ese azar terminé estudiando comunicaciones porque, digamos, fue un detour en mi camino, pero yo dije, ¿sabes qué? Al final lo que yo quiero ser es universitaria y hacer una carrera. Y dije, este será el camino, iré por acá. Y la maravilla fue que realmente para mí fue un descubrimiento y me encantó la carrera, pero la carrera en ese momento era absolutamente desconocida. En las empresas no existían las áreas de comunicaciones ni de marketing, no sabíamos ni cómo vender lo que hacíamos nosotros, ni cómo, no había oferta de trabajo y un poco por eso es que emprendemos. Y yo emprendo desde muy chica, saliendo apenas de la universidad, con dos amigas de la universidad, dos socias, empezamos en el tema de enfocándolo a lo que el mercado conocía, que era la publicidad y que ni siquiera era nuestra especialidad dentro de la carrera. Pero digamos, ese fue el camino que nos hizo empezar, paradójicamente, el no encontrar una oportunidad de trabajo donde nosotros pudiéramos rendir, progresar profesionalmente, ¿no? Entonces es así que empezamos por ese camino, por el lado de la publicidad, por el lado de lo tradicional, pero realmente pues un mercado difícil para digamos, competir y ahí poco a poco empezó a aparecer el tema, yo te hablo de los 90s, empiezan las primeras, los inicios, pues el tema digital y realmente vimos que por ahí había un elemento diferenciador frente a las grandes agencias contra las que nosotros en realidad competíamos, ¿no? Entonces yo creo que fue encontrar eso diferente el que hizo que me fuera por ese camino. Ya, o sea, estudiaste una carrera que era disruptiva en su momento y para la cual quizás no había tanto mercado y tuvieron que crear su propio espacio. Qué interesante. Como suelen hacer muchos emprendedores, ¿no? Finalmente son medios aventureros y creo que eso es lo que les apasiona en sus emprendimientos. Ahora, cuando nosotros trabajamos en mi página web hace me parece que son 4 o 5 años, me dijiste que así como tienes tu casa física, donde están tus cosas importantes, tu página web viene a ser como una especie de casa digital.
¿no? Y puedes tener mucha información dispersa en el ciberespacio sobre ti, que era mi caso, pero es en la web, en tu web, donde la centralizas y controlas. Y es así como me convenciste a hacer mi página web personal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la imagen digital a título personal? ¿Por qué es importante trabajarla? Y si nos puedes dar algunos ejemplos o recomendaciones, sería genial. Mira, sí, me estoy acordando en el momento que lo hablamos y justo, y cuando lo hemos hablado no era tan importante y tan vigente el tema de redes sociales como lo es ahora, ¿no? Entonces, pero yo siempre me acuerdo que a mis clientes desde un inicio les decía, tienes que tener tu propia casa, porque en realidad pues en las redes sociales no es tu casa, tú estás ahí invitado, el invitado te cambia, el anfitrión te cambia las reglas del juego en el momento que quiere y tú no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, pero digamos que fue algo que se fue en los últimos, entonces al inicio como que la gente era, con la primera web, ¿no? La web uno era que eran informativas, entonces realmente eh, se fue avanzando en ese camino en ese momento, pero de ahí surgen las redes sociales con una vehemencia, entonces la gente se olvida eso, se olvida de la necesidad de que tengas tu propio ambiente, tu propia casa, como digo yo, para que tú tengas consolidado toda tu presencia digital. Y un poco nosotros también, ¿eh? También nosotros empezamos a hacer mucho énfasis en que tengan las empresas. Nosotros vamos mucho a un público B2B, que es el de empresa a empresa, digamos, y empiezan a surgir todas estas redes profesionales donde puedes tener, y también en cierto momento descuidamos el hecho de darles importancia que en un inicio hacíamos nosotros mucho énfasis de tu casa, de tu propia casa. Y bueno, no sé si recuerdas hace poco que hubo esta caída de Facebook y de todas sus redes, ¿no? WhatsApp, Instagram, y fue Uh-huh. caótico y fue un despertar, ¿no? Y fue un despertar nuevamente donde yo esto que había abandonado de tanto hacer este énfasis de que tengas tu propia casa, ya ahora realmente es como una llamada de atención que sí, que esa es la zona donde, o sea, tú tienes que tener tu propia zona digital donde tengas porque ¿qué es lo que pasa? Hay gente muy exitosa que tiene una carrera muy larga en el mundo offline, pero no se ha preocupado de ese mismo nivel de profesionalismo, de impacto que tiene pasarlo al mundo digital. Entonces es fundamental y es hacia donde nosotros ahorita estamos más abocados, ¿no? Pero de una Uh-huh. manera estratégica, ¿no? Hacer que Uh-huh. tengan su presencia digital, tanto empresas como profesionales, pero de una manera estratégica y constante. Qué bien. Yo creo que coincido contigo que uno tiende a dejar de lado su parte, su presencia personal, y lo hace cuando tiene tiempo y todo, pero yo creo que pensando en el futuro del trabajo y la creciente importancia de la tecnología, que tienes que estar presente. O sea, tenías que estar presente hace tiempo, ahora es mucho, mucho más crítico, y tener una presencia digital coherente, ¿no? Y creo que si no estás, va a ser un problema, ¿no? Para buscar trabajo es un issue, si es que te buscan y no están. Exacto, es prácticamente no existir, ¿no? No tener una presencia digital, pero como te digo, tiene que ser de una manera muy estratégica y con tu voz, o sea, de qué manera tu voz, o sea, que no tengas o sea, digamos, una presencia que no sea auténtica, ¿no? Entonces es ese término que tú tienes que llegar a encontrar. Lorena, algunos ejecutivos que salen del mundo corporativo deciden emprender y persiguen modelos de negocio digitales o que giran alrededor de las nuevas tecnologías. Pensando en el futuro, ¿en qué cosas te centrarías tú para tener éxito en este rubro? Mira, sobre todo lo primero y lo que yo les digo a los clientes, primero tienes que convertirte en usuario. A veces tengo clientes que me dicen, pero explícame qué es el e-learning o pero explícame cómo es el e-commerce. Realmente es tan difícil de explicar, o sea, tienes que vivirlo a partir de la experiencia. Entonces, lo primero que yo les digo es que tienen que hacer una inmersión en este mundo digital y no tener miedo a equivocarse porque siempre tienen, digamos, crean cuentas o empiezan, digamos, a tratar de entrar a este mundo digital, a lo mejor con un cierto temor, equivocarte. Yo les diría no, y tienes que hacerlo desde el lado de investigar y permanentemente, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, pues el tema digital, todo cambia tan rápido que yo muchas veces le digo a mis clientes, lo que yo te decía hace 2 meses, a lo mejor ahora ya no es,
porque va cambiando, cambiando, y ahí viene el primer cambio de mindset, que tú tienes que estar preparado para el cambio. El cambio es bueno y es parte de este mundo, pero tienes que estar permanentemente actualizándote. Ahora inclusive, por ejemplo, maravilloso que tengas tu MBA que sacaste hace 4 o 5 años, pero si tú no te especializas en nuevas habilidades, constantemente vas a caducar. Y por ejemplo, en Estados Unidos ahorita hay la tendencia que cuando llenas tu CV, tu hoja de vida, te dicen ¿y cuáles son tus nanodegrees? Porque estos nanodegrees, que ahora los puedes tener a través de todas estas plataformas digamos, de e-learning, muchas de ellas gratuitas y buenísimas, es lo que te hace estar actualizado. Entonces, lo primero es que tienes que tú mismo hacer tu propia inmersión para que conozcas este mundo digital de primera mano, porque hay cosas que no se pueden explicar. Tengo clientes que me dicen, pero explícame TikTok. Te lo juro que yo no puedo explicar TikTok. Les puedo decir a grandes rasgos, pero TikTok ya no es lo que era hace un año, no es lo que era hace 6 meses. Entonces, no hay otra forma que tú lo entiendas, sino entrando, creándote una cuenta y empezando digamos, a hacer esta inmersión. Ya. Entonces, y hacer la inmersión, como dices, estar abierto al cambio y no dejar de aprender, incluyendo certificaciones cortas que son estos nano degrees o carreras minúsculas, por decirlo de alguna manera, no sé cómo describirlo, pero en todo caso actualizaciones o aprendizajes cortos nuevos. Ahora que estamos hablando del aprendizaje, el e-learning, tú sabes que es una de las grandes fuerzas en el mundo, en un mundo como el de hoy, que te exige aprender continuamente. ¿Qué otras cosas nuevas están circulando? ¿Qué estás viendo? ¿Y dónde crees que van a estar? ¿Por dónde van las oportunidades en el aprendizaje virtual? Mira, en mi caso, el acercamiento al e-learning fue por lo mismo, de estar siempre buscando caminos nuevos, porque ¿qué pasa? En este mundo digital yo empecé haciendo, primero fueron presentaciones multimedia, que era pues disruptivo, nadie hacía, pero de ahí viene otro detrás de ti que ya lo empieza a hacer, a lo mejor por otro precio mucho menor al que tú hacías. Entonces realmente un poco eso a mí me fue abriendo caminos hacia que otra cosa nueva, más compleja, en realidad, porque eso te hace diferenciador, es un reto, pero te hace diferenciador, y así es como yo fui pasando digamos, a todo este tema digital. Cuando decido meterme al e-learning, por lo mismo, porque vi que yo ya no podía, digamos, a veces se convierte hasta en un commodity lo que ofreces, ¿no? Entonces yo no podía ya seguir haciendo páginas web al precio que podían estar haciéndole el resto, ¿no? Entonces es ahí que me meto más en cosas más especificadas y más complejas. Llegué al tema del e-learning, y para el tema del e-learning pasa lo mismo que te comenté que le digo a mis clientes. Yo no podía ni entender, para mí era una nebulosa negra. Entonces ahí es que empiezo a meterme yo a cursos de e-learning cortos, que empecé a navegar este universo pues, del e-learning, y ahí es que encuentro los MOOCs, que son digamos, estas plataformas grandes que te dan cursos gratuitos, las pagadas. Y ahí es que uno de mis primeros cursos de e-learning fue uno que se llamaba Cómo emprender negocios rápidos en economías emergentes, y se basaba en las megatendencias. Entonces hablaban de 5 megatendencias, que es lo que mira, esto lo he hecho hace 7 años, pero qué vigente, ¿no? Y una de esas tendencias era el aprendizaje vitalicio, era permanente y vitalicio. Entonces ahí es que yo me di cuenta, esto que te cuento, que si las personas, los profesionales, no se esfuerzan en tener estas habilidades aprendidas de manera rápida y fáciles de implementar en su día a día, tanto si eres un empresario para tu propia empresa como para tus clientes, ¿no? Porque es un valor agregado que le das, vas a caducar. Entonces ahí es que viene este tema del e-learning y las empresas. Digamos, el primer camino que nosotros encontramos hacia las empresas fueron las corporaciones que tienen que contratar mucho personal y hay muy poco tiempo para capacitarlos y hacerles una inducción. Entonces ese fue como el primer camino, que con la pandemia obviamente se aceleró, o sea, todo este tema digital se aceleró, yo te diría que, no sé, 5, 10 años con el tema de lo digital, de la pandemia, ¿no? Entonces clientes que les parecía fabuloso el e-learning, digamos, todas las cosas que nosotros podríamos comentarles, ya se dieron cuenta que era el momento y había que hacerlo, ¿no? Entonces, todo lo que venga a ser todo lo que tú puedas virtualizar y que no necesite la presencialidad, tiene que pasar a digital, ¿no? Yeah. Entonces, en todos los campos, ¿no? Y otro campo, un poco acabando la pregunta, otro campo es el campo del retail, ¿no? También
todos, desde el más chico hasta el más grande, se dio cuenta que tenía que ver de pasar su negocio al tema de e-commerce también, ¿no? Ahora, ¿nos puedes explicar brevemente qué cosa es el inbound marketing y si se aplica solo a los negocios o también a las personas? Mira, justo en mi tema de siempre estar capacitándome, seguí un curso súper corto de un par de semanas, en donde el curso era el tema de marketing digital, pero no era inbound marketing, pero el profesor nos mencionó este tema, nos dijo que esto era la nueva tendencia, y es más, nos dio la ruta y nos dijo, miren, entren a que se llama HubSpot Academy, y nos dijo, si a ustedes les interesa este tema del inbound, métanse acá, que tiene cursos gratuitos, porque, ¿no? Para que ustedes los puedan seguir. Y definitivamente, para mí fue un disruptivo. O sea, para mí el inbound marketing es disruptivo porque ya no hay marcha atrás. O sea, si alguien no te está hablando si te dice marketing a secas, si no te menciona la palabra inbound, ya tú sientes que eso en realidad pues ya es algo del pasado. Y parte de la atracción, parte de que es llegar a la persona indicada con el mensaje indicado en el momento indicado, ¿no? Entonces es conocer a tu famoso buyer persona, que es nosotros, no es solo el público objetivo como nosotros lo mirábamos en el marketing tradicional, que prácticamente era una demografía. Acá tú vas más allá y hasta lo personalizas y defines y llegas a tal nivel de análisis que sabes exactamente qué está buscando esa persona, qué lo va a motivar. Y en base a eso es que lo empiezas a traer, porque también el inbound se maneja mucho a través de lo que es el marketing de contenidos, o sea, la generación de contenidos. Entonces empiezas a generar contenido para esa persona la traes, y ahí viene, bueno, todo lo que se llama el buyer's journey, ¿no? Que es este viaje que hacen todos los consumidores hacia diferentes estilos y tipos de contenido que van a consumir según en qué etapa estén ellos, ¿no? Dentro de este viaje de la comunicación. Pero es aplicable, dirías tú, entiendo que es más fácil aplicarlo desde el punto de vista de los negocios, pero también si yo soy un trabajador, un colaborador independiente, también podría, si tengo acceso a los datos y lo que fuera, aplicar ese concepto, ¿no? Para ver cómo los mensajes que estoy transmitiendo están llegando y a cuántas personas puedo convertir, en fin, a través de la información y el contenido que pongo sobre la mesa, ¿no? ¿O dirías tú que es más de negocios? No, por supuesto. Esto ya aplica a todo, y nosotros ahorita, justo también en el último año, tenemos mucho requerimiento de profesionales, ¿no? De perfiles de profesionales que justamente se han dado cuenta después de una trayectoria súper exitosa en el mundo offline, que no tienen esa presencia online, que se siente, o sea, es un poco, puedes tú ser 10 de profesional, pero eres 2 comunicando, en realidad tú eres 2, no eres 10. Entonces la importancia de comunicar y comunicar utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Que ya no son tan nuevas, pero cómo tú tienes que tener esa presencia digital estratégica. Y para los perfiles de personas profesionales hacemos lo mismo, se hace la misma estrategia y el mismo análisis y determinamos tus buyers, ¿no? Porque es muy diferente hablarle a alguien, qué sé yo, un CEO, un gerente comercial que está pensando en su negocio, que está pensando en convertir en números, ¿no? Y hacerlo crecer, que si vas a hablarle a alguien de recursos humanos o alguien de comunicaciones, o sea, es que su perfil no es convertir de la manera que su conversión es otra, ¿no? Okay. Entonces, tú no puedes, yo siempre cuento el caso, ¿no? O sea, si yo voy a tener una cita con un CEO, con un gerente comercial, a lo mejor voy con un Excel y le muestro con cifras lo que yo puedo hacer por su negocio, porque sé que al final lo que él quiere es lograr una rentabilidad, es aumentar sus ventas, ¿no? Es la operatividad de su negocio. Pero si yo voy a alguien de recursos humanos y comunicaciones, eso es cero su prioridad. Entonces, a lo mejor tengo que ir con un PowerPoint en que de una manera muy visual yo le tenga que vender otro tipo de temas, ¿no? Entonces, eso es súper importante manejarlo. Claro, pero además puede ser, Lorena, que tienes un gerente de recursos humanos que sí, o sea, su approach es muy sustentado en números y en rentabilizar sus iniciativas desde el punto de vista del retorno a la empresa o el retorno a la inversión, y ahí sí también lo adaptas a otro approach basado en lo que sabes de lo de ella. Ahora, hablemos de los socios en las empresas. Por un lado, he escuchado a algunos inversionistas que recomiendan tener un socio para pimponear ideas, complementar talentos, reducir riesgos, por decirlo de alguna manera. Y por el otro lado, tenemos a empresarios que luego de probar
trabajar con socios, no han tenido buenas experiencias y sienten que meterse con socios puede ser problemático o que prefieren quizás hacer las cosas solos. Pensando en el futuro, ¿qué ruta escogerías hoy y sabiendo lo que sabes y por qué? Sí, mira, ahí te voy a decir de experiencia propia. En realidad, cuando uno recién comienza y se inicia y encuentra gente que está en la misma onda que tú y queriendo emprender igual que tú, y yo te diría que a veces es un error creer que tienes que empezar y ser socia, ¿no? Entonces, eso lo aprendí desde un inicio cuando me di cuenta que, oye, a veces hasta puedes perder una amistad porque, lógico, te llevas muy bien con esa persona, están alineados y crees que eso va a funcionar comercialmente también. Entonces, en realidad, lo que yo recomendaría y que a mí me funciona muy bien es, uno, ver si realmente necesitas que esa persona sea tu socia, ¿no? ¿Y por qué? Muchas veces hay la confusión de que, oye, como ella es experta en tal cosa y yo no, vamos como socias. Y a lo mejor lo que tú necesitas es simplemente hacer un joint venture con esa persona y trabajar de manera, o contratándola por proyecto o contratándola de manera permanente y funciona perfecto. Y a mí lo que me funciona muy bien ahora es hacer alianzas y partnership, ¿no? Yo trabajo con muchos partners que entre nosotros nos referimos, ella es mi partner y es realmente como si fuéramos socios, y cada uno tiene su propia empresa y su propio emprendimiento y nos aliamos para proyectos y nos va espectacular. Entonces, yo pienso que eso es una manera de, digamos, de emprender sin necesidad de tener que empezar pensando en conseguir socios, ¿no? Entonces nos unimos para proyectos, trabajamos muy bien, sobre todo si tienen tu mismo mindset, porque ellos también están enfocados en que son empresas y que quieren, son emprendedores y que quieren surgir y tienen otro expertise que se complementa con el tuyo, ¿no? Entonces a mí me funciona muy bien eso y para trabajar, y en realidad es pues win-win, ¿no? Entonces cada Claro. uno aporta y avanzamos y te digo que es muy buena experiencia trabajando así. Qué bueno ya. Entonces, no porque necesitas alguna de las fortalezas de una persona o conocimientos, quiere decir que te tienes que asociar con ellos. Ahora hay muchas más oportunidades de hacerlo sin tener que asumir ese compromiso. Ahora, lo importante es tener acceso a toda esta inteligencia colectiva, ¿no? Diría yo, como lo hagas. Eh, ahora, tú, una, tienes una identidad secreta en Instagram, como tu nombre en Instagram es Fashionist Bird, o sea, una especie de observadora de aves que ama la moda. Y para mí es fascinante ver cómo logras empatar el look de los pájaros con las prendas de moda. ¿Qué cosa representa para ti Fashionist Bird? ¿Hay algunas enseñanzas que aplicas a tu empresa? Mira, para mí Fashion is Bird en realidad fue el descubrimiento de un hobby. Yo conscientemente quise tener un hobby para balancear mi vida profesional con otro tipo de actividades, porque alrededor mío yo veía gente que tenía hobbies y lo disfrutaba tanto. Y de casualidad, investigando para un cliente otro tema, me encuentro con que pues, el Perú era el país número uno del mundo en cantidades de aves, ¿no? Y de especies, y que era el paraíso de los bird watchers. Y un poco yo burlándome, diciendo, ¿cómo es esto? Imagínate mirar pájaros, pero me pareció, investigué más y dije, oye, estoy en el país que tiene más cantidad de especies del mundo. Solo para que tengas una idea, todo Estados Unidos tiene 600 especies, nosotros tenemos más de 1800. Dije, no, esto me encanta porque tiene que ver con la naturaleza, con salir, con observar de las aves, que me parece hermoso, y así empezó. Entonces empecé a buscar cómo empezar el proyecto, a salir, conocí guías de exploración de aves, y así es que empecé. Y bueno, y también como hobby me gustó mucho el tema de la moda, y me empecé a dar cuenta también de manera casual que muchos pájaros que yo veía se parecían también a vestidos, sobre todo a grandes diseñadores, a pasarelas de grandes diseñadores de moda. Entonces empecé a hacer este matching y me pareció increíble, me pareció muy divertido. Dije, voy a subirlo para tener esto en un Instagram, porque no quiero perderlo, encontrar digamos, esta actitud, ¿no? Digamos, de la ropa de los diseñadores más grandes del mundo, que es igual, o sea, y muchas veces las aves los ganan, ¿no? Entonces, realmente el mensaje que me queda de eso es que uno debe
buscar otras cosas que te complementen tu vida profesional y que a la larga te van a sumar y te van a aportar y sobre todo te da mucha satisfacción, ¿no? Y también lo que recomiendo es que quizás tienes que tener ese hobby que no, porque a veces uno con el tema del tienes la semilla del emprendedor y todo lo quieres volver un negocio y en realidad no, o sea, yo pienso que un hobby, cuando se queda en ese rango, en esa área de que es simplemente esto que te aporta algo adicional y que definitivamente te va sumando también porque te abre los ojos, tú empiezas a volver a mirar cosas que no veías que estaban ahí, es increíble todo lo que te puede despertar. Entonces la importancia de dejarlo ahí, ¿no? En algo que tú haces al margen de, o sea, eres una profesional, tienes tu foco, es muy importante tener el foco en tu negocio, eso es siempre bien importante, pero tienes esto que te ayuda, que te relaja y que también te nutre, ¿no? Pero Lorena, me encanta lo que acabas de comentar porque creo que es súper importante tener un hobby para tu tranquilidad mental. Pero además estoy pensando en las personas que quizás con la pandemia pueden haber perdido el trabajo y están viendo qué oportunidades podrían haber. Yo creo que también puedes en esos casos convertir algo que te apasiona como un hobby en ver la manera de poder monetizarlo, ¿no? En convertirlo eventualmente en un negocio. Exacto. No, mira, con lo que estás diciendo, sí, es a la inversa, ¿no es cierto? Claro, dependiendo de la situación en que estás, ¿no? Exacto, que me parece súper válido y además cuando algo que te encanta y te apasiona se convierte en tu trabajo también es bonito, ¿no? Sí, Pero sí. yo pienso que sí, o sea, puede ser una fuente de inspiración para llegar a un negocio o para los que ya estamos emprendiendo y estamos en un negocio, o sea, que sea nuestro complemento, ¿no? Sí, gracias Lorena. Ahora, ya para cerrar, ¿qué gran aprendizaje te llevas luego de casi 2 décadas como empresaria? Mira, la verdad que son varias cosas, pero te diría que realmente es importante tener siempre pasión en lo que haces, ¿no? Pasión, Tener constancia. Realmente la factura de ser empresario es bien grande, es no perder nunca el entusiasmo de seguir, ¿no? yeah. Yo siempre digo, o sea, las mejores cosas que he hecho, digamos, a lo largo de estos años como emprendedora es cada vez que me han temblado las piernas, o sea, cada vez que yo le he dicho sí a un proyecto que literalmente dije, no sé cómo lo voy a hacer, es cuando mejor me ha ido. ¿Y eso qué te hace ver? Te hace ver que uno siempre tiene que estar saliendo de la zona de confort. Uh-huh. Porque a uno le da miedo enfrentar nuevos retos, nuevos proyectos, que no sabes cómo lo vas a hacer, pero cuando uno tienes plan B y dices, lo voy a hacer, y es tu decisión, ¿no? Yeah. No me acuerdo si era de Ford o de alguien esta frase, tanto como que si piensas que lo puedes hacer, como que no, en las dos estás en lo cierto, y es así literalmente. ¿No? Sí. Entonces realmente yo les diría que salir de la zona de confort conscientemente, que te tiemblen las piernas, tienen que temblarte y eso quiere decir que porque vas a crecer. Yo literalmente me he metido a proyectos que han sido un reto enorme y que yo decía, Dios mío, literalmente yo he crecido 2 centímetros en este proyecto, pero así lo sentía hasta físico, ¿no? Luego de salir de ese proyecto, y lo bueno es que después ya es algo, o sea, vas creciendo y vas pudiendo abarcar más profesionalmente, ¿no? Entonces, claro, sí, no quedarse en esa zona de confort nunca. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho, y te juro que yo no hubiera podido llegar a hacer lo que he hecho si yo no hubiera contado con un equipo de trabajo con el que he contado, que muchas veces ha sido, Dios mío, súper difícil para mí tener personal, tener obligaciones, porque era pues todo formal mi empresa, pero a su vez fue, como dicen, una espada y una cruz. O sea, al saber que yo tenía esa responsabilidad, ese peso, me hacía como sea, salir adelante, ¿no? Entonces también es bueno eso, porque a veces dices, no quiero complicarme, no quiero tener estas responsabilidades de tener personas a mi cargo, pero realmente para mí fue un motivador súper importante y yo creo que ha sido clave para que yo siga. Oh, gracias, Lorena. Entonces, pasión, que creo que con la pasión viene el entusiasmo que tú comentas, la constancia y contar con un equipo y poder que te tiemblen un poco las piernas, ¿no? Salir de tu zona de confort. Lorena, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres decir algo más porque ya tengo que cerrar. No, gracias a ti, me encantó poder conversarlo, poder compartirlo y espero pues que algo de lo que hayamos podido comentar sirva de inspiración o ayude de todas maneras. Muchas gracias, Lorena. Pueden conocer más sobre Lorena Alvariño en imacom.com.pe
canipaclinic.pe o seguirla en LinkedIn. Un millón de gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio.